Hey tú, ¿te gustan los chistes rápidos y fáciles? ¿Te gusta el abuso desmedido hacia un personaje que no ha hecho nada malo? ¿Te agrada la idea de que constantemente los protagonistas usen a alguien como su alfombra personal? Pues en ese caso los sacos de boxeo son lo tuyo. No importa la serie que estés viendo, siempre se repite este cliché del personaje que es humillado por el resto del elenco, o hasta por la misma trama, que generalmente no es muy bienvenido dentro de las aventuras de los episodios, y cuando por fin le toca protagonizar alguno, la trama lo lleva a otro pozo de desgracias. Pero más interesante que eso es saber por qué existen y por qué nos gustan. Digo, no soy el único que se ríe cuando a Butters le pasan por encima o cuando Peter golpea a Meg sin razón aparente. El personaje que es un saco de boxeo debe de tener cualidades muy específicas para que la crueldad a la que se va a someter no sea tan vista como algo desagradable u ofensivo, porque a pesar de que nos gusten tanto esos chistes, también suele repelerlos al no haber un motivo real para maltratarlos. Con esto sabemos que el saco de boxeo no debe de tener características que lo encasillen dentro de una etnia o raza. Ustedes saben cómo son los estadounidenses y sabiendo que este es el personaje que lo van a echar a la hoguera constantemente, no se pueden dar el lujo de que lo señalen como racistas. Así que por lo menos dentro de las series occidentales de televisión, el saco de boxeo preferentemente tiene que ser una persona blanca estadounidense, y lo vemos claramente ya que todos estos personajes cumplen con esta característica, y cuando no, pues la verdad es que no importa mucho, ya que Klaus es un pescado alemán, Calamardo literalmente es un calamar y Zoidberg es un extraterrestre, así que no creo que nadie se sienta ofendido. Después, el saco de boxeo debe de tener alguna característica que haga sencillo burlarse de él. Puede ser cosas como que use lentes, tenga una vestimenta genérica o tonta, hable con algún acento o alguna muletilla molesta, tenga una actitud desagradable, o que simplemente sea demasiado pasivo como para defenderse. Y en el caso más extremo puede ser una combinación de dos o más cosas, porque si bien puede llegar a ser desagradable ver cómo constantemente le pasan por encima, tiene que detonar la burla, así como ese niño de la escuela con el que todos se metían, y era blanco fácil para las burlas. Algo que también acompaña a estos personajes es que no discriminan edades o contextos, porque funcionan tanto en series que se desarrollan en escuelas, familias o trabajos. No sé cuál sea el primer personaje que su serie usó como saco de boxeo, pero creo que Milhouse es el estereotipo andante de este arquetipo, y que por lo menos en la animación moderna es el que encaja mejor con nuestro concepto. Milhouse es el personaje más maltratado por la trama de Los Simpsons. Se trata del mejor amigo de Bart y con quien constantemente está haciendo travesuras. Poco a poco la trama le fue dando más características de un saco de boxeo. Para iniciar le dieron un interés romántico con Lisa, la cual siempre lo desprecia a pesar de que en un futuro termina con él, cosa que dentro de la serie es un chiste interno. El narizón tiene un montón de alergias, es miope, tiene una actitud cobarde en cualquier situación medianamente riesgosa, no tiene ningún reparo en ser un soplón y por si no fuera poco, la serie nos ha dicho que es el resultado de una relación entre dos primos. Sus padres se han divorciado durante varias temporadas, y si bien todo esto daría para pensar que el público sentiría lástima por él, la verdad es que no. Resulta ser uno de los personajes más insoportables por sí solos, que cada que le pasa algo malo, termina siendo más cómico que trágico por la naturaleza del personaje, tanto así que hay personas que lo odian directamente. Creo que esta es de las pocas ocasiones donde un saco de boxeo está tan justificado que hasta el público fiel al programa también lo desprecia. Y como diría Max Power, nadie quiere a Milhouse. Otro ejemplo dentro de la misma serie amarilla es Juan Topo, pero a diferencia del narizón, la gente sí que lo aprecia porque sus apariciones son simplemente cómicas. Desde recibir un balón de fútbol en la entrepierna hasta morir de las formas más absurdas posibles. No es que los personajes no lo quieran, sino que es la propia trama quien no quiere a Juan Topo. Creo que más que Milhouse, él es quien ha sufrido más en toda la serie. Por eso junto a su diseño y personalidad lo hacen un personaje memorable, aparte de que siempre nos han dejado con la duda cómo es que vuelve de la muerte. Si bien estos personajes son muy propios de la animación para adultos ya que se pueden dar el lujo de ser exageradamente crueles, la animación infantil no se queda atrás, ya que Calamardo es el saco de boxeo de Bob Esponja, un calamar gruñón que es elitista por pertenecer a la alta cultura, pero que tiene un trabajo al mismo nivel que la gente que odia. Es simplemente la excusa perfecta para que la trama lo golpee constantemente. En sus primeras apariciones, Calamardo simplemente se nos presenta como el vecino gruñón de Bob y Patricio, quien siempre quiere arruinar sus planes, pero es la propia narrativa quien se encarga de darle su merecido a veces de forma irónica y otras de forma física, pues tanto Bob y Patricio son tan torpes y carentes de maldad que directamente no son quienes se encargan de ajusticiar a Calamardo. De hecho, siempre lo hacen indirectamente, como cuando él cambia todo su patrimonio a Bob por un pedazo de papel, o cuando evitan que se mude haciéndose pasar por el mismo Calamardo y espantando a la vendedora de bienes raíces. En un inicio todos estos momentos nos parecían graciosos, pero conforme fue pasando la serie, se volvieron simplemente crueles y ese es uno de los problemas de estos personajes. Butters tiene que ser de
los casos más extraños y cómo no serlo si le tocó ser parte del elenco de South Park. Sobre el papel, Butters se trata del niño tímido que es incapaz de defenderse de las burlas de sus compañeros, y si bien el elenco del programa se trata de niños en situaciones cotidianas de niños, los abusos hacia Butters escalan a una manera exponencial cuando se tiene que enfrentar a ovnis, entidades de la quinta dimensión, el gobierno, la iglesia católica o cualquier otra cosa que pueda servir para atormentar al niño. Y es que no puedo hacer un recuento completo de todas las cosas malas que le han pasado al personaje, y cuáles han sido las peores. Entre ellas está el ser internado y someterte a un tratamiento rectal por culpa de Cartman, entrar a un internado católico porque su padre pensaba que era gay, fingir su muerte solo para que sus padres crean que ha vuelto a la vida como un ente del mal y lo encarcelen en el sótano. Pero creo que lo peor que le ha ocurrido pasó en el capítulo El Show de Butters. Este es un ejemplo sublime de la tragicomedia. En un intento inocente de su madre por saber qué regalarle a su esposo en su aniversario, manda a Butters a espiarlo para saber qué darle. El niño sin querer descubre que su padre es homosexual y asiste no solo a cine gay, sino a lugares de encuentro, lo que traumatiza tanto a su madre que elabora todo un plan para acabar con todo, y entre eso está ahogar a su propio hijo en un río. A pesar de que sus padres tratan de arreglarlo, terminan inventando que su hijo desapareció. La travesía no termina ahí porque hasta lo anda cazando el depredador, y el propio episodio hace énfasis en la crueldad de sus desgracias. A pesar de esto, hubo un personaje que estaba por debajo de Butters en la serie y era Pip, el niño de intercambio inglés que todos los niños se burlaban de él por su acento y su forma refinada de actuar. Simplemente la trama no lo quería, ni los niños de South Park ni la vida en sí, porque mencionó que sus padres estaban muertos. Es irónico saber que él estaba por debajo en la escala social que Butters, pero la razón de por qué la gente no lo recuerda tanto es porque en el episodio 201 murió aplastado por la versión mecánica de Barbra Streisand. ¿Y quién podría ser el saco de boxeo más golpeado de toda la historia de la animación? Sin miedo a equivocarme, me arriesgo a decir que es Meg Griffin, que si bien South Park es cruel con sus personajes, padre de familia directamente sádico con ellos, ya que en una serie donde la lógica no tiene mucha importancia, te puedes dar el lujo de hacer lo que quieras con tus personajes. Justamente Meg es el receptor de todo lo malo en la serie. En un inicio servía como el chiste recurrente de la adolescente incomprendida que todos se burlaban de ella, con chistes crueles pero que no iban más allá de situaciones incómodas. Pero después del cambio de tono del programa tras su cancelación, Meg simplemente se volvió el paria de la serie. Nadie la respetaba, ni su familia ni el resto de la ciudad. El chiste más reconocible de ella es cuando Peter se pone su trasero en su cara para tirarse una flatulencia. De ahí le siguen intentos de homicidio, incriminación por diferentes delitos, constante burla a su aspecto físico, un deplorable lugar en la escala social, simplemente desprecio y una innumerable cantidad de muertes dolorosas y gráficas en toda la serie. Es más, hasta en el episodio donde todos creen que en verdad está muerta no le dan la relevancia suficiente, y todo el punto del episodio es probar esto. Y bueno, ¿por qué existen estos personajes? La verdad son varias las razones. La verdad es que, como su nombre alterno al arquetipo de personajes menciona, se tratan de chivos expiatorios narrativos. Y es que a veces los escritores usan a estos personajes para probar ciertos puntos en sus historias. Pues el malo puede verse más malo junto a ellos, el héroe puede verse más valiente y así. Pero también puede servir como contrapunto. El idiota ya no es tan idiota, el apestado ya no es tan apestado junto a ellos y el cobarde deja de verse tan cobarde. Así que solo sirven para probar un punto. Pues no, ya que a veces sirven simplemente para explayar alguna crítica social, como lo es el caso más evidente, el bullying. En ocasiones sirven para reflexionar sobre nuestra propia naturaleza al reírnos de las desgracias exageradas de un inocente, o en otras sirven para reflejar una agresión simbólica. A veces el espectador solo necesita ver que alguien sufra y no hay más respuesta que el que lo necesita. No es que si te divierte ver estos personajes, sufrir te vuelva mala persona automáticamente. No, a veces el cerebro necesita ver este tipo de cosas para entretenerse y por eso es que es un cliché tan común en la animación. La razón de por qué nos gusta también es variada, pues uno de sus puntos más fuertes es la comedia. Digo, es divertido cómo a Butters le pasan desgracias que ni él mismo puede controlar, o cómo es que Peter siempre golpea a su hija sin razón aparente, pero más allá es porque suple una necesidad de crueldad en nosotros. Vaya que disfrutamos de ver el martirio de muchos de estos personajes al punto en que se vuelven los favoritos del público, pero esto también puede llevar al efecto contrario. Es complicado usar estos personajes ya que son fáciles de llevarlos al extremo contrario, ser incómodos para el espectador, ya que sabes que siempre que aparecen es para sufrir, por eso es que tienes que dosificar sus interacciones con mucho cuidado, saber cuándo tienes que meter uno de estos chistes y hasta qué grado llevarlo, pues como mencioné hace un momento, Calamardo pasó de ser un personaje divertido con la ironía de sus situaciones, a pasar a ser la víctima de todo lo que hace Bob Esponja. La línea entre la crueldad y la comedia es muy delgada, justamente en el caso de Calamardo se ha pasado varias veces, desde aquella ocasión en que Bob no lo deja dormir con su risa incontrolable, hasta la vez que le arrancó una uña por quererlo ayudar. Es ahí cuando
al espectador, más que sentir gracia por la situación, siente lástima, porque existen personajes como Kyle de Fanboy y Chun Chun que ejemplifican a la perfección este punto, sufrir por sufrir sin que haya una justificación real. Por eso es que es delicado el tratar con estos personajes. Sé que faltaron muchos como Jerry de Rick y Morty, o incluso Lincoln Loud en las nuevas temporadas, pero creo que todo se entiende. Son personajes que no hicieron nada pero las pagan todas, y por eso es que no van a desaparecer.